Capítulo 12. La ejecución. Antes de que las noticias de que Faurey había sido derrotado en la guerra pudieran llegar a su tierra natal, enviamos a un mensajero falso diciendo que en realidad habían ganado y que el harem de Tak debía reunirse en Melromark. Funcionó perfectamente, atrayendo a todas las otras mujeres en Faurey con conexiones con Tact. Con respecto a aquellas mujeres que habían sido forzadas a unirse a su harem, las mujeres que habían sido controladas por las ilusiones de la mujer zorro, volvieron en sí cuando murió su lanzadora. Sin embargo, esta estrategia para atrapar a las mujeres del harem de Tact había fallado en atrapar a una bruja. Ella se había llevado a algunas otras mujeres con ella del edificio en el cual el harem de Tact había estado viviendo y después desapareció. Eso parecía una prueba de que ella había sabido que Tact había sido derrotado en la batalla. Había reportes de ella escapando, viéndose enojada. Quizás ella solo tenía buenos instintos, y quizás ella había puesto algo en Tact que le permitía saber lo que estaba pasando. También había salido a la luz que la razón por la cual Tact no nos había perseguido de inmediato cuando estábamos escapando, después de conocerlo, fue porque él había estado ayudando a Bruja a remover el sello de esclavo de alto nivel que había sido puesto sobre ella. Hacerlo requería la sangre del dueño del esclavo, la cual tenía que ser la reina. Entonces ellos habían usado su sangre que había quedado en el suelo para romper el sello. La razón de remover el sello había sido debido a la preocupación acerca de que el maestro del sello de esclavo, como había mencionado la reina, lo activara para matar a Bruja. Todo era un poco demasiado para mí. Tampoco sabíamos hacia dónde habían volado las armas de las 7 estrellas restantes. Me preguntó hacia dónde pudieron haber ido. Por supuesto, el bastón había regresado con basura, y Ricia se había convertido oficialmente en el héroe de las armas arrojadizas de las 7 estrellas. Yo estaba sentado junto a los otros héroes y la realeza observando la ejecución. Basura y Melty no se veían felices acerca de tener que pasar por esto. Melty estaba esforzándose por evitar mirar en lo absoluto, escogiendo en cambio jugar con Filo. Cuando yo había sugerido que quizás esto no era algo que alguien de la edad de Melty debía ver, ella había respondido que era el deber de un miembro de la familia real. Vamos, escúpelo, ¿quién es el señor que te da órdenes?, gritó el verdugo. No puedo, tartamudeó Tact. ¿Sabes lo que pasará si no hablas? Este es un ejemplo. El verdugo lo pateó. Detente, gritó Tact. El héroe falso, quien había planeado conquistar el mundo para su propia diversión, ahora estaba enfrentando una ejecución pública junto con todos sus aliados. Para mantener la autoridad de los héroes, no solo los 4 héroes sagrados, sino que aquellos héroes de las 7 estrellas dentro de nosotros estaban observando la ejecución. Le habíamos hecho saber al ejército de la coalición y a cada nación que el gremio del bajo mundo de Seltol estaría realizando las ejecuciones. Era una organización bastante conocida por dar un buen espectáculo. Seltol le había propuesto los métodos de ejecución, y con la aprobación de cada nación, había terminado con esta ejecución. Yo mismo había revisado los detalles, solo para apresurarla. El problema era cómo las ejecuciones estaban siendo realizadas. Primero, después de que derroté a Tact, un reloj de arena del dragón había sido usado para reiniciar su nivel, antes de que siquiera hubiera recuperado la conciencia. No le pasó solo a él, sino que también a todas las mujeres en su séquito. Como resultado, un grupo que había estado por sobre el nivel 250 ahora era un grupo patético de nivel 1. Era casi doloroso verlas. Algunas de ellas apenas podían moverse, a pesar de que aquellas que habían sido guerreras al menos podían hacer eso. Al final ni siquiera sabía cuántas habíamos reunido. Motoyasu había estado recorriendo los alrededores recolectando mujeres. Su comentario había sido: hay demasiadas cerdas ahí afuera. Yo digo que es asqueroso. Muy diferente a su pasado yo, cuando había sido rápido en coquetear con cualquier cosa que usara falda. De vuelta a la propuesta de ejecución que Seltol le había hecho, Tac tenía su cuello y sus manos atrapadas en agujeros de madera, y también había grilletes en sus pies, solo para asegurarnos de que no pudiera moverse. Literalmente lo único que él podía hacer era mirar. Podría parecer un poco exagerado, pero con los extraños poderes que había exhibido hasta ahora, valía la pena estar seguros. Aquellos poderes también eran parte de él porque estábamos torturando a Tact. Necesitábamos saber qué otras habilidades tenía y qué más había. Básicamente, estábamos usando a sus mujeres como rehenes, pero Tact no mostraba signos de romperse. Tal vez sus secretos eran más importantes que las vidas de sus mujeres. Él había comenzado diciendo que no sabía nada, pero Sadina y el torturador de Seltole rápidamente habían visto a través de aquellas mentiras. Él definitivamente tenía alguna clase de secreto, pero Tact no iba a confesarlo. Él estaba observando un desfile de sus mujeres muriendo enfrente de sus ojos. Habiendo un número casi infinito de mujeres en el mundo, quizás él pensaba que podía descartar a estas sin pensarlo 2 veces. Al final,
La mayoría de estas mujeres eran criminales peligrosas. Hurgar en sus pasados había revelado cosas realmente grotescas. Ellas habían estado usando la autoridad de Tact para superar por mucho a Bruja en términos de actos malvados. Incapaz de moverse, Tact gritaba mientras miraba a las mujeres siendo asesinadas, una tras otra. Había sido un desfile de sangre desde la mañana, comenzando con la quema en la hoguera. Las festividades habían incluido tortura con agua, ahorcamiento, la guillotina, el toro de Falaris, fusilamiento, ser arrollado por un carro, ser arrastrado, ejecuciones mediante varios tipos de magia, ser forzado a beber veneno, y ser despedazado por monstruos. La magia de ejecución de Sadina y Sildina había sido realmente increíble. Ambas eran verdugos con experiencia, capaces de mantener a las mujeres ni vivas ni muertas, empujando a las pecadoras hasta el límite del dolor. Era fácil darse cuenta de qué clase de trabajos habían hecho en el pasado, pero me pregunto si realmente estaban bien con eso. Si ustedes dos no quieren hacer esto, no tienen que hacerlo, les dije. Solo quiero tener un poco más de acción. También parece que ellos están cortos de personal, respondió Sadina. Yo también. Déjanos hacer esto, agregó Sildina. Por lo tanto, las hermanas ejecutoras optaron por unirse a la diversión. Ambas habían usado magia de rayo para torturar, manteniendo a sus víctimas ni vivas ni muertas, y magia de viento para causar un enorme dolor. El verdugo de Seltole había estado sorprendido por sus habilidades. Los pecados de Tact eran especialmente graves. Él había mancillado no solo esta nación, sino que también el poder de la Iglesia y las leyendas de los héroes. Algunas de las personas habían arrojado piedras hacia Tact mientras él era traído. Quiero decir, él había planeado la dominación mundial, asesinado héroes, y después las mismas armas legendarias lo habían declarado un héroe falso. Descubrir que alguien en quien creían era falso ciertamente iba a provocar algo de ira, aquí en un mundo donde muchas personas adoraban a los héroes. Incluso habiendo sido despojado de todo su poder, Tact continuaba resistiéndose, gritando los nombres de sus mujeres una tras otra mientras morían. Había sangre saliendo desde donde su cuello, sus muñecas, y sus tobillos estaban restringidos, y gritaba de la ira: «Deténganse, si van a matar a alguien, que sea solo a mí, porque las están matando a ellas también», suplicó él. «Solo confiesa y todo terminará. ¿Cómo obtuviste el poder para robar las armas de las 7 estrellas? ¿Qué investigación has estado realizando?», demandó el verdugo. Yo ya sabía gracias a Atla que Tact de alguna forma estaba involucrado con el responsable detrás de las olas, pero para confirmar la situación, realmente necesitaba escucharlo de su propia boca. «No puedo». «No pudo decirles eso», gruñó Tact débilmente. Dejé salir otro suspiro de decepción, no siendo el primero de ese día. El verdugo que mantenía a Tact bajo control hizo otra declaración: «No me obligues a repetirlo, tus pecados son demasiado grandes como para ser perdonados solo con tu muerte». Después él golpeó el rostro de Tact con un palo antes de lanzar magia de sanación sobre él. Torturar a alguien mientras usabas magia de sanación para mantenerlo con vida era un método único de esta clase de mundo, eso era seguro. Era realmente cruel y brutal, y eso lo decía alguien que había estado usando esta táctica hace no mucho tiempo atrás. Aún así, asesino de Atla o no, ver a alguien más realizar una ejecución tan brutal en contra de ellos a tan poca distancia de la acción mostraba los detalles del procedimiento. Si Tact hubiera tenido a alguien como Raptalia o Yomoji dentro de su séquito, tal vez su alboroto no habría llegado así de lejos. No, eso todavía parecía improbable. Esto era fácil de entender al observar el caso de Yomoji, alguien que conocimos en el mundo de Kizuna. Habíamos escuchado rumores de que hubo mujeres como ella dentro de las seguidoras de Tact. Personas que intentaron mostrarle un mejor camino a tomar, y parecía probable que lo mismo que pasó entre Kyowu y Yomoji había pasado. En otras palabras, todas las mujeres que intentaron encaminar a Tact terminaron desapareciendo bajo circunstancias misteriosas, muriendo en accidentes, o en batalla. Las afortunadas probablemente solo terminaron siendo exiliadas, como Ricia. Eso no era suficiente para hacerlos ejecutar. En cualquier caso, nada los salvaría. Yo no tenía ninguna intención de escuchar lo que él dijera. En este caso, Kyowu y las mujeres de su harem habían sido mejor que ellos. Él era el ejemplo perfecto del extremo de alguien que había hecho desaparecer sistemáticamente a cualquiera tratando de detener sus actos, personas como Raptalia para mí. Él realmente era como Kyowu, en cada aspecto posible. También me había enterado de que, igual que Kyowu, Tact era una vanguardia de las olas. Entonces había fuerzas que existían por encima de él. Todavía no sabíamos quién estaba tirando de los hilos. Necesitábamos hacerlo hablar. Todavía estoy teniendo problemas para entender este asunto de la tortura, comenté. Yo también, estuvo de acuerdo Ren.
Ambos éramos hombres modernos, eso era todo. Nosotros no veíamos las ejecuciones como entretenimiento, y a pesar de todo lo que habíamos pasado, aún permanecíamos algo ingenuos. Aún así, no podemos dejar que solo él tome la responsabilidad por convertir el mundo en su patio de juegos, respondí. No solo sus padres, en este caso su madre, sino que todos sus familiares también iban a ser ejecutados. Su padre aparentemente ya estaba muerto. También había salido a la luz que Tact había asesinado a casi toda la familia real de Faure. Todas esas personas significaban que sus manos estaban realmente cubiertas de sangre. Nana, gritó Tact de pronto. Hermano, respondió alguien. Supongo que era su hermana. Ella también se veía bastante fuerte. Que no se le suba a la cabeza haberme derrotado, hermano, apresúrate y mata a todos estos insolentes, y después convierte a la princesa muñeca de Melromark en mi esclava. Ella también debió haber sido reiniciada al nivel 1, pero los soldados escoltándola estaban teniendo problemas para mantenerla bajo control. Supongo que su hermana no tenía ni idea de la situación en la que estaba metida. O quizás ella pensaba equivocadamente que su hermano había sido capturado a propósito, como parte de un plan para salvarla. Su hermana menor fue muy brutal en batalla, comentó Melty. Melchan, ¿también luchaste?, preguntó Filo. Sí. Yo fui quien la capturó, reveló Melty, acariciando a Filo mientras lo hacía. Esperen. ¿Qué? ¿Tú fuiste quien la capturó?, pregunté. Sí. Yo estaba luchando junto a mi padre cuando ella de pronto vino hacia mí, hablando acerca de que ella estaba en el nivel 130 y cómo aplastaría fácilmente a una debilucha como yo, tan molesta como siempre. Melty es quien capturó con vida a la hermana de Tact. No esperaba menos de la hija de Mireya y mía. Ella luchó de forma maravillosa, sin dejar ni una sola abertura. Mi esposa habría estado emocionada, dijo Basura, llenando de halagos a Melty. Él siempre la halagaba. Sabía que Basura se preocupaba mucho por su familia, eso era evidente. ¿Qué es todo eso de la princesa muñeca?, pregunté. Ese es el apodo que ella me dio cuando ella solía acosarme en Faure. Ella no tenía mucho tiempo para compartir con otras personas y por lo tanto les puso a todos apodos extraños, explicó Melty. La falta de interés significaba que probablemente entraban por un oído y salían por el otro, y quería convertir a Melty en su esclava. Eso también era bastante descabellado. Públicamente, Melty solo había hecho lo que la reina le había pedido. Ella solo había estado observando y aprendiendo. Ella solo arremetió hacia mí, poniendo toda su fe en su alto nivel. Honestamente es patético, opinó Melty. Melchan, has entrenado mucho conmigo, ¿no es así?, dijo Filo. No estoy en tu nivel, Filo. Pero he entrenado para ser capaz de lanzar magia cuando sea que lo necesite, y he perfeccionado técnicas específicas que no dependen del nivel, explicó Melty. Recordaba que Fitoria dijo algo acerca de haber incrementado el potencial de Melty. Y Melty después había pasado tiempo subiendo de nivel junto a Filo. Si sus habilidades fueran convertidas en nivel, no estaba seguro de lo fuerte que sería. Ricia dejó salir su grito de sorpresa característico. ¿Acaso todo tiene que sorprenderte? Ya acostúmbrate. O no mires, dije. Ricia, no tienes que ver esto. Si quieres puedes volver a la habitación por un tiempo, la consoló Itsuki. Y así, Ricia finalmente regresó a sí misma. ¿La fuerza de la princesa Melty? Bueno. Diría que probablemente es más fuerte que Eclair. Después de todo, en el campo de batalla la escuché murmurar para sí misma acerca de cómo la princesa estaba haciendo lo mejor que ella. Oye, no digas esas cosas, dijo Melty. Vaya, dije. Si Melty era superior tanto en técnica como en fuerza, eso levantaba la pregunta de si Eclair incluso era necesaria como guardaespaldas. Ese es el estilo Genjin Muso, ¿cierto?, continuó Melty. No he aprendido esa técnica. Solo estoy haciendo circular magia a través de mi sistema para fortalecer mis habilidades. Es decir, para mí eso sonaba muy parecido. Ella básicamente estaba haciendo lo mismo. Podría enseñártelo más tarde, ofreció Filo. Yo más o menos puedo hacerlo. No hace falta, respondió Melty. No se supone que yo luche en las líneas frontales. Aún así, parecía ser que podía considerar a Melty como alguien bastante fuerte. Cuando pensaba en eso, tanto Basura como Melty eran de la realeza, personas importantes, así que era de gran ayuda que pudieran protegerse a sí mismos. No es como si estuviera buscando transferir mi responsabilidad por no haber podido proteger a la reina. Puedes hacer lo que quieras. Estoy feliz de escuchar lo fuerte que eres, Melty, dije. ¿Naofumi?, preguntó Melty, un poco confundida. Haré todo lo posible para protegerte de cualquier cosa que pueda pasar. Pero si no puedo, harás todo lo que puedas para sobrevivir, le dije.
Sé claro, dijo ella. Mientras Melty y yo teníamos esta conversación, la hermana de Tact explotó en una rabieta. Oigan, suéltenme, mi hermano es el héroe más grande del mundo. Están cometiendo un gran error si creen que pueden salirse con la suya con todo esto. Ignorando los gritos de Tact, la hermana continuó su pataleta. Nana, huye, apresúrate, gritó Tact. Ella realmente era ruidosa. Ella probablemente era una rival para la Melty habitual, al menos. Pagarán por tratar a mi hermano de esta forma, rugió ella. Voy a matarlos a cada uno de ustedes. Tú eres quien está a punto de morir, no entiendes la magnitud de sus crímenes, le respondió el verdugo a la hermana de Tact, pero ella ni siquiera se inmutó. ¿Crímenes? Según tú, ¿cuáles son nuestros crímenes?, rugió ella. Ustedes mataron a héroes de las 7 estrellas, uno tras otro. Cometieron un número inimaginable de crímenes en el pasado. También asesinaron al rey y a la familia real de Faurey, asesinaron a la reina de Melromarc, y causaron un caos sin precedentes al declarar que iban a conquistar el mundo. Merecen la muerte por todos estos crímenes, respondió el verdugo. Vaya lista de acciones malvadas. Si ella no fuera a ser ejecutada, me pregunto cuántos años en prisión recibiría. Presumiendo encarcelación de por vida, ella sería una criminal peligrosa con una sentencia de 4 dígitos. ¡Ja! Aún así, la hermana seguía con su pataleta. Todos los otros héroes a excepción de mi hermano son basura, así que no tiene importancia si los matamos. Crímenes, nada que mi hermano hace puede ser considerado malvado, el mundo está equivocado, la familia real, quien está llorando por la pérdida de esa basura, matar a la arpía de Melromarc quizás fue lo mejor que él hizo. Su boca era como una ametralladora. No había tiempo para que alguien más dijera algo. Miré hacia Melty para encontrarla mirando hacia la hermana de Tact con una mirada aterradora, con ojos completamente carentes de emociones. Cielos, incluso Philo tuvo que mirar 2 veces para comprobar si sus ojos la estaban engañando. Mientras Tact le seguía gritando a su hermana que huyera, gritos desde el fondo de su corazón, su hermana no le estaba prestando atención, furiosa por justificar a Tact. ¿Conquistar el mundo? Mi hermano estaba tratando de salvarlo, crear por sí mismo un nuevo mundo, él no ha hecho nada malo. Esto no tenía caso. Incluso confrontada con los crímenes de su hermano, ella simplemente creía que él no había hecho nada malo. Ella era alguien a quien las palabras no alcanzarían. No teníamos ninguna obligación de tomarnos el tiempo de explicarle las cosas, y de acuerdo a los reportes preparados para mí, ella había matado a innumerables soldados en el campo de batalla. No había razón para protegerla. Era evidente que ella iba a seguir resistiéndose. Oye, ¿qué estás haciendo, hermano? Por favor. El verdugo, entendiendo que las palabras no servían con ella, la amarró enfrente de Tact. Nana, gritó Tact. Sálvame, Herma, y entonces ella fue empalada viva. No pude ver. Solo escuchar su grito final me hizo sentir enfermo. No podía entender por qué ellos transformarían algo así en un espectáculo, pero en mi mundo hubo una época donde esta clase de cosas habían sido comunes, así que no podía criticarlos demasiado. Más que nada, más que no tener la obligación de salvarlos, nosotros estábamos en el lado opuesto. Con un gemido, Tact miró hacia mí por tal vez la 100ª vez del día, con un odio intenso ardiendo en sus ojos. Me puse de pie y me acerqué a él. ¿Creíste que trataríamos a nuestros prisioneros de una forma más amable?, le pregunté. Por supuesto, ningún héroe permitiría esto, tú solo eres un ladrón de armas. ¿En serio ahora sales con eso? Permíteme recordarte algo. Dentro de todos los que mataste, la reina de Melromarc era la persona más importante. ¿Eso significa que esta guerra fue una venganza para Melromarc?, expliqué. ¿De qué estás hablando? Él realmente no parecía entenderlo, ladeando su cabeza como si me estuviera burlando de él. Me pregunté si debería escoger mis palabras con cuidado, pero decidí simplemente continuar. Tú y tus lacayos son enemigos odiados de Melromarc, no es normal que los enemigos odiados sean ejecutados de forma horrible. Todo este asunto de los héroes no tiene importancia. Ellos no te van a tratar como un prisionero normal, le dije. Melromarc no era una república, era un reino, una organización piramidal, y ellos habían asesinado a la persona en lo más alto. La derrota en una guerra contra tal nación significaba que el perdedor claramente iba a ser asesinado junto a todos sus representantes. ¿De verdad has olvidado todo lo que hiciste de camino a Melromarc, a las personas de las naciones que derrotaste? Mientras él avanzaba hacia Melromarc, Tact prácticamente había hecho esto mismo, matar a aquellos que no obedecían y agregar a sus fuerzas a aquellos que sí lo hacían. Podría haber algunas naciones dispuestas a hacer la vista gorda, con el propósito único de deshacerse de Melromarc, pero al final, todas esas personas habían mantenido la boca cerrada.
Si el Freden probablemente había sido el más sospechoso, con sus representantes perteneciendo al harem de Tact. Pero esa nación también estaba actualmente en medio de una lucha por el poder y Tact y el anterior representante habían sido catalogados como criminales de Estado. Era fácil imaginar el futuro de tales individuos. ¿Realmente creíste que serías aquel que liberaría al mundo? ¿Y cuánta sangre derramó esa idea egoísta? Has estado pensando que puedes hacer lo que quieras si eso te satisface, y ahora finalmente llegó la hora de pagar por eso. Este es tu castigo por decidir tan casualmente conquistar el mundo, le dije. Te mataré, incluso si estoy reducido a solo una cabeza, incluso si termino reducido a solo un alma, te maldeciré y te mataré, rugió Tact. Déjame decirte algo que un detective de ficción dijo en mi mundo. Si vas a dispararle a la gente, deberías estar preparado para que te disparen. ¿Cuántas personas has matado con tus manos? ¿A cuántas personas han matado las armas de fuego que has fabricado? Se nota que ni siquiera estás listo para aceptar la carga de las vidas que has tomado, lo acusé. Si yo hubiera perdido esta batalla, entonces de seguro lo habría perdido todo, o casi todo. Este héroe falso en particular probablemente habría mantenido con vida a las mujeres más hermosas de la aldea y después las habría violado y lavado el cerebro. La matanza que estábamos realizando de todas formas habría ocurrido, solo que con diferentes participantes. Yo entendía completamente todo eso y estaba listo para morir en ese caso. Después de todo, se lo había jurado a Atla y a todos los que habían muerto de la aldea. Había jurado que los vengaría. Había llegado hasta aquí, haciendo lo que fuera necesario para cumplir con ese juramento. No sabía si esto era lo que querían, pero esas dudas todavía no eran suficiente para detenerme. Sí, eso era increíblemente arrogante, pero yo no estaba solo. Si estas horribles ejecuciones iban a ser mi pecado, entonces iría al infierno o pagaría cualquier precio que fuera necesario después de mi muerte. Una cosa era segura, yo no iría al cielo. Tus crímenes egoístas han llevado a tu captura, eso es todo. Acéptalo. El victorioso escribe la historia, le dije. Tienes que estar bromeando, gritó él. Cállate. Me pregunto cuál de los dos estaba bromeando aquí. Los ojos de Tact se veían nublados. Él probablemente comenzaría a derramar lágrimas de sangre en cualquier momento. No, de hecho, sus lágrimas ya se veían un poco rojas. Probablemente, algo extraño estaba pasando con sus glándulas lagrimales. Además, me estaba aburriendo de todos los gritos detrás de mí. Vamos, ¿qué secretos tienes que son más importantes que las vidas de tus aliados? Solo confiesa. A diferencia de ti, yo mantengo mis promesas, al menos hasta cierto grado. Intenté razonar con él. Después de que había pasado por todo esto, tenía que haber algo más impidiéndole hablar. Quizás un sello de esclavo de tan alto nivel que incluso nosotros no podíamos verlo había sido puesto en él junto con sus habilidades. Mientras consideraba eso y otras alternativas, esperando que Tact finalmente se rompiera, algunas mujeres se acercaron caminando. Estas ejecuciones no estaban teniendo efecto en él, así que los verdugos habían decidido cambiar un poco el enfoque. Las mujeres caminaban de forma casual y en control. Ellas definitivamente pensaban que no iban a ser ejecutadas. Todas ellas eran mujeres exactamente como Bruja, así que solo mirar hacia ellas me revolvía el estómago. Qué maravilloso habría sido si Bruja hubiera estado entre ellas. Señoritas, gritó Tact. Impostor, te ves demasiado triste por haber perdido a un par de mujeres, dijo una de ellas. Que, por favor, solo váyanse de aquí, les rogó él. ¿Cómo te atreves a hablarme? Una de las mujeres, emitiendo casi la misma clase de aura que Bruja, procedió a patear a Tact en la cara. Todo esto había sido planeado de antemano. Algunas horas antes de las ejecuciones, habíamos reunido a las mujeres de Tact en un solo lugar y les habíamos preguntado, todas ustedes son amigas cercanas del héroe falso Tact, ¿cierto? Confiesen sus secretos. Tenía sentido que las más leales fueran las más cercanas a él, pero todas juraron que no sabían nada. Aquellas que tal vez no eran tan leales dieron respuestas menos rotundas. Después de todo, no todos los aliados de Tact lo estaban siguiendo de forma ciega. Yo no era cercana a él. Una de las perras fue rápida en negar su relación con él. Traidora. Perra sinvergüenza. Así es como paga su amabilidad. Estos y otros gritos similares vinieron de las otras mujeres. Por supuesto, yo ya lo había visto venir. Estas mujeres eran sanguijuelas, todas ellas, ya veo. En ese caso, durante la ejecución, necesitamos que proclamen que no son las aliadas de un mentiroso. Si es la verdad, les permitiremos vivir, dijo el verdugo, exactamente como se le había ordenado. Las mujeres habían maldecido a la traidora en un comienzo, pero era verdad que algunas de ellas simplemente habían estado tratando de sobrevivir usando su propia belleza contra Tact.
Tak gruñó una vez más. ¿Qué están haciendo? He pasado por un infierno gracias a que me engañaste, gritó una de las mujeres. Otras estaban pateando a Tak en la cara, los brazos y los pies, e incluso en áreas más delicadas. Realmente era una vista horrible. Quien sea que haya ideado esto estaba mal de la cabeza. Ya veo. Si me denuncian, ustedes serán, comenzó a decir Tact. Te dije que guardaras silencio, sucio animal. Tact finalmente fue incapaz de ocultar su confusión mientras las mujeres lo golpeaban con fuerza. Él había estado en lo correcto con lo que había comenzado a decir. Al menos a medias. ¿Cómo te atreves a engañarnos de esa manera? Un impostor como tú, dándose tanta importancia. Todas tus amigas enfrentaron su muerte, todavía creyendo en ti, asesino. Pretendiste estar pensando en el bien del mundo, pero solo estabas pensando en ti mismo. Monstruo sin corazón. Pervertido, escoria. ¿Cuántas personas crees que han muerto por ti? Las mujeres continuaron tomando turnos para insultarlo. Sabía lo que iba a pasar y aún así estaba comenzando a sentir pena por él. Nos engañaste, eso es todo. No hemos hecho nada malo. Es por eso que te estamos haciendo esto, para probarlo. Las mujeres del séquito de Tact continuaron riéndose de él mientras lo golpeaban. Continuaron riéndose mientras rompían sus dedos, uno tras otro, de acuerdo a las órdenes del verdugo. Tú, desgraciado, logró decir él a través de su dolor. Tal vez él finalmente había comprendido que sus mujeres realmente estaban disfrutando causarle dolor, debido a que sus ojos murieron una segunda vez. Ahora sé de qué se trata todo esto. Un sueño. Él estuvo a punto de decir que esto era un sueño. Después él miró hacia mí y gritó, esto no puede ser real, no hay forma de que esto me esté pasando, esto es un sueño. Si no lo es, entonces, oye, sé que estás observando, solicito un reinicio, juro que regresaré a la vida y haré pagar a todos estos desgraciados, así que ven ahora mismo. Tak realizó esta ruidosa declaración hacia todos los héroes presenciando la ejecución y en particular hacia mí basura. Ya veo. Tal parece que sabes algo quién está tirando de los hilos detrás de ti, pregunté. Si alguien aparecía para salvarlo, íbamos a tener que luchar contra esa persona, el titiritero jalando de los hilos. Tact rápidamente cerró su boca, como si hubiera regresado a la realidad. Él había pedido volver a la vida y tener un reinicio. La investigación de Q sugería que aquel detrás de todo esto tenía alguna clase de sistema de cuerpos de reserva. También estaba el hecho de que Bruja había logrado escapar. Un colaborador con lazos con Q. Me pregunto si era eso. Bien pudieron haber desaparecido una vez más, preparándose para causar más problemas. Después estaba el asunto de que él había derrotado al Kirin. No sabía qué había hecho con esa energía. Estas eran algunas de las preguntas que estaban sin respuesta. El espíritu del escudo y los demás habían dicho que aquel detrás de todo esto no era un enemigo de un nivel que ellos tuvieran esperanza de derrotar, sino más bien algo que consumía mundos, y era la misión de los héroes detener a ese ser de entrar en este mundo. Sonaba un poco más que un grupo malvado. Me pregunto si era alguna clase de enemigo sin forma, como la oscuridad o algo así como un rey demonio o el diablo. Parecía que no había nada más que pudiéramos hacer. Si él no iba a confesar ahora, tendría que preguntarle a alguien más. Si vas a confesar, ahora es el momento. Bruja, la mujer que conoces como Molty, dime hacia dónde huyó. Hazlo, y ordenaré que simplemente te maten, demandé. Tienes que estar bromeando, ¿por qué crees que yo sabría dónde está Molty? No tengo idea. Realmente parecía que él no sabía. Eso me decía algo. Bruja y aquel detrás de las olas eran dos fuerzas diferentes. Ya veo, entonces alguien diferente de Bruja está dándote órdenes, dije. No puedo, él siquiera testarudo. Estábamos asesinando a sus preciadas mujeres enfrente de él, una tras otra. Quizás todas las mujeres de Tact también eran idiotas, pero ninguna sabía dónde estaba Bruja. La única forma de saberlo era hacer confesar a Tact. Tengo que decirlo, Tact, pero debes saber que hay castigos en este mundo peores que la muerte, le dije. Era el momento. Apunté hacia abajo del escenario de la ejecución. Un verdugo apareció con un monstruo encadenado. El monstruo era un extractor de almas. No había devoradores de almas en este mundo, pero aparentemente había monstruos que comían almas. Externamente, se veía como un enorme gusano blanco azulado. Estaba relacionado con el monstruo llamado Duna que yo tenía en mi aldea. Había tomado prestados algunos que estaban siendo criados cerca de Faure, teníamos un gran número de ellos aquí para las ejecuciones. Literalmente eran monstruos que succionaban almas. Te lo dije cuando estábamos luchando, ¿recuerdas?
no tengo la intención de liberarte tan fácilmente con la muerte, voy a destruir incluso tu alma, le dije. A todos los extractores de almas se les había dado la orden de comerse las almas de aquellos asesinados aquí. Ya teníamos a varios con sus barrigas llenas. Si mueres y este monstruo se come tu alma, ¿crees que regresarás de eso?, le pregunté. La expresión de Tact palideció visiblemente. Por supuesto que sería así. Él todavía estaba poseído por ideas tan ingenuas como que todo esto era un sueño, que él podía volver a comenzar o que alguien iba a venir y llevarse su alma para revivirlo. Entonces, consideré lo que podría pasar cuando él descubriera que un monstruo se iba a comer su alma. Él no se había estado tomando esto en serio porque había pensado que iba a tener otra oportunidad. Él había estado pensando que, si era ejecutado y las mujeres sobrevivían, él tendría la oportunidad de regresar y salvarlas. Era por eso que él había sido capaz de decir todas esas estupideces. Ahora bien, dije, detente, gritó Tact. Era su turno. El momento finalmente había llegado. Si realmente quieres que me detenga, esta es tu oportunidad. Confiesa. Escúpelo todo. Dije, muy bien, dijo Tact entre gruñidos. Solo no las lastimes más. ¿Ahora me estás dando órdenes?, pregunté. Quien me dio este poder fue, y entonces, él de pronto comenzó a gritar, con su cabeza literalmente comenzando a cambiar de forma. ¿Qué demonios está pasando?, grité. Era como si un poderoso sello se hubiera activado para silenciar a Tact. Un momento después hubo un sonido desagradable. La cabeza de Tact había explotado y su alma. ¿Meme? Su alma se despedazó y también se dispersó. Adiós. Tratar a las personas como objetos, ser tan condescendiente, y tener a todas esas mujeres dementes a tu alrededor es lo que te condenó, resopló una de las mujeres. Era como tener a Bruja ahí con nosotros. Sin embargo, no era eso de lo que estaba preocupado en ese momento. Era la muerte repentina de Tact y la dispersión de su alma. Es solo que no sabía quién podría lograr algo así o cuán poderoso era quien estaba detrás de las olas. Tact-sama. Las mujeres que fueron abandonadas y todavía creían en él desde el fondo de sus corazones dejaron salir algunos gritos de súplica. Si solo esa lealtad hubiera tomado una dirección ligeramente diferente, una de ellas podría haberse convertido en una segunda Yomoji. Dicho eso, toda esta ejecución me dejó con una sensación desagradable en lo profundo de mi mente. Bien. Te ayudamos a deshacerte del impostor, ahora libéranos. Numerosas mujeres hicieron la misma demanda, con su trabajo aquí aparentemente terminado. Sí, es la hora de su recompensa, háganlo. Mientras el verdugo daba esta orden, yo me aparté tranquilamente. Detrás de mí, las perras parecidas a Bruja fueron bombardeadas por una tormenta de magia y flechas. Sus gritos llenaron mis oídos. ¿Qué significa todo esto? Estás rompiendo tu promesa. Yo no sabía nada acerca de una promesa. Mi trabajo aquí había terminado. Estaba tan exhausto mentalmente que decidí dejarle todo esto a los expertos y avanzar hacia el siguiente asunto. Simplemente tendríamos que continuar investigando los misterios alrededor de Tact. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.